Bien, amigos, hoy es lunes 15 de abril del 2024. La luna está en cuarto creciente. La Iglesia Católica conmemora a Anastasia, Benito, Marón, Potenciana, Hortario, Máximo, Telmo y Damián. Hoy es Día Mundial del Arte. Un día como hoy, en 1502, llega al puerto de Santo Domingo Nicolás de Obando, gobernador de la isla. Murió aquí en Santo Domingo en 1511. 1516. Finaliza la gestión del gobierno de Diego Colón en la isla. 1844. Tiene lugar la batalla naval del Tortuguero, que culmina con la victoria de la improvisada flota dominicana sobre la haitiana. Los dominicanos estuvieron dirigidos por Juan Bautista Cambiaso. Esa flota, tal como dice su nombre, fue improvisada. 1857. La escuela dirigida por Agüero inicia en Santo Domingo la enseñanza de taquigrafía en República Dominicana. 1954. Muere el doctor Manuel Arturo Peña Valle, prominente colaborador de la dictadura de Trujillo y uno de nuestros más sólidos intelectuales. Ese asunto, doctor, 1970, dígame. eso de ser colaborador de la dictadura de Trujillo, yo creo que hay cosas como que para lo que fue Peñavalle y para lo que fue sus aportes a la literatura y a las letras dominicanas, yo creo que a veces por estar en la era y por la era en que se desarrolló, está de más, podría decirse, Lo decir que que pasa fue es colaborador de Trujillo. el que escribe estas efemérides conoce bastante la historia, pero no la conoce toda. Y le puso eso. Peñavalle es mucho más que eso, pero Claro. no solamente un colaborador, porque la mayoría de los intelectuales lo eran, Sí, pero Peñavalle es una de las personas que tuvo más incidencia en la dictadura y en áreas fuera de la dictadura. Merece, lo que siempre te digo, merece una explicación. él no era el papá de Juana, Francisca y Consuelo también. Él tenía 3 hijas y esas hijas, no de las 3 villas. No. Él tenía 3 hijas, una se casó con el doctor Jasuri, una se casó con un pellerano. Él es el abuelo de Manuel Arturo. De Manuel Arturo. Por eso él se llama Manuel Arturo. Y la otra se casó con un apellido Giar. 1970, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Ramón Ruiz Tejada, es encargado del Poder Ejecutivo hasta el día de la expedición del certificado oficial de la elección del candidato elegido a la presidencia de los comicios. Lo que ocurrió fue lo siguiente. En 1966, el doctor Balaguer se postuló como candidato presidencial por el Partido Reformista. Hubo un partido primero que se formó, luego se llamó el Reformismo. Quien se encargó de organizar ese partido hasta que él llegara del exilio fue el licenciado Lora, Rafael Augusto Lora. Lora fue su vicepresidente y Balaguer le prometió al licenciado Lora que él sería el candidato en el 70. Pero Balaguer no le cumplió al licenciado Lora, porque entendía que su gestión no había sido completada. Entonces, el licenciado Lora pidió una licencia y formó un partido político con un grupo de reformistas encabezados por Guarioné Lluvere y Guaró Aliranzo. El MIDA. Movimiento de Integración Democrática, MIDA.
Entonces pidió y exigió que el presidente de la República también tomara licencia. A quien le tocaba en el orden constitucional sustituir al presidente en caso de su muerte, viaje o licencia, lo era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Le sigue el presidente del Senado y le seguía el secretario de las Fuerzas Armadas. El licenciado Manuel Ramón Ruiz Tejada fue el presidente de la Suprema de la época, 1966, 1974. Y en el 70 le tocó sustituir al doctor Balaguer durante 36 días. Esos 36 días, el licenciado Ruiz Tejada ejerció el poder pleno, pero con una conciencia de la provisionalidad. Es decir, no tomaba decisiones que fueran a tener efectos más allá de los 36 días, porque no comprometía un gobierno que él no estaba, ni sabía quién iba a ganar. De modo que un día como hoy toma posesión Manuel Ramón Ruiz Tejada como encargado de poder ejecutivo. Ese señor es el abuelo de Michel. Sí, pero el sentido de la provisionalidad, doctor. ¿Cómo es? Es interesante lo que usted dice en cuanto a lo que es gobernar con el sentido De de la provisionalidad. Y uno se pone a pensar, quizás después de ese caso, el caso más reciente que hubo de gobierno provisional fue el de Jacobo Masluta, después de la muerte de Guzmán. Entonces, hubo las aspiraciones presidenciales de Jacobo eran previas a ese paso de él, a ese paso incidental por la presidencia de la República, o quizás esos 43 días de Jacobo él los utilizó para una plataforma política, para una aspiración futura. Fueron dos sustituciones presidenciales, uno por vicepresidente, por el vicepresidente, y otro por el presidente de la Suprema. No son comparables porque en el momento en que Jacobo Magluta asume el poder en unas condiciones muy complejas, que fue el suicidio del presidente, ya el presidente estaba electo. Jorge Blanco ya estaba electo. Él no dirigió una campaña. Ruiz Tejada no dirigió el poder ejecutivo, que se llama en funciones, durante esos días, y durante su gestión fue que se llevó a cabo las elecciones. Él, que yo recuerde, tomó algunas decisiones, por ejemplo, crear un clima favorable a las elecciones. Cada día se reunió con un sector importante, un día empresarios, un día trabajadores, un día abogados, un día periodistas, que por cierto, los Erasme, que estaban presidiendo, en ese momento eran líderes del periodismo, cooperaron mucho con él. Entonces, él, ¿qué tipo de decisiones tomó? Por ejemplo, como él era juez, él vio que en el poder judicial existía un problema. En esa época, todo el personal lo nombraba el Poder Ejecutivo, aunque fuera miembro del Poder Judicial. Entonces, él vio que habían muchas vacantes en dos sectores vitales de la vida nacional. Faltaba mucho personal en
el Poder Judicial y faltaban mucho personal en salud. Y en el Poder Judicial se acumulaban los casos porque no había suficiente, sobre todo los secretarios de los tribunales. Sí. Entonces un día él le pidió al encargado de nombramientos del Palacio que le trajese todos los nombramientos de vacantes que existían en esas dos dependencias, no en el país entero. Entonces, el hombre vino con el listado y la conversación fue esta. Mire, ¿qué usted va a hacer, señor presidente? Dice, vamos a nombrar a todos los que sus superiores inmediatos recomiendan en esos cargos. Okay. Ningún nombramiento por razones de tipo político. Cuando se producía la vacante, se estilaba que el jefe del departamento comunicaba la vacante y recomendaba 3 personas. Pero el que encabezaba la lista era el del jefe del departamento. Entonces el hombre le dijo, solamente esos 2. Dice, sí, porque son muchos los nombramientos que hay pendientes, pero esos 2 son de emergencia. Le dice, eso no le va a gustar al doctor Balaguer cuando él venga. Dice, ¿por qué no le va a gustar al presidente? Dice, porque él acostumbra a guardar el nombramiento o a retardar los nombramientos 3 o 4 meses para ahorrarse esos sueldos. Dice, bueno, yo lo siento. Cuando él regrese, que haga lo que él considere de lugar, porque lo que yo considero es que 2 áreas tan importantes como la salud y la justicia no se puede estar ahorrando, sobre todo empleados de ese nivel. Esa es la historia del ejercicio de 36 días de poder. Pero ahora, hay decisiones. También le devolvió a Marcio Mejía Ricard unos equipos que tenía retenido en la aduana por que el gobierno de Balaguer temía que fueran usados en otros propaganda, uso político. También le entregó unos autobuses a la universidad que estaban en la aduana retenidos. Esas fueron algunas de las decisiones. Y otra decisión, ningún familiar podía visitar el palacio de él. Está bien, no, señor, que no lo viera. Ni como turista. No, claro. Bien, un día como hoy, en 1973, murió a los 96 años doña Carmen Celia Ricardo Viuda Balaguer, madre del expresidente. Creo que a esa edad fue que murió Balaguer también, ¿verdad? 1829, es presentado en el Parlamento británico la creación de Scotland Yard. 1865, Abraham Lincoln muere víctima de un atentado. Miren, en esa misma época ocurrió la restauración de la República, mientras Estados Unidos mataba a su presidente. 1953, estallan 2 bombas en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, mientras hablaba el presidente Perón en un acto de adhesión al mandatario. 1961, aeropuertos cubanos son bombardeados por aviones estadounidenses como parte de las preparatorias de la invasión de Bahía de Cochinos, llevada a cabo por un grupo de disidentes anticastristas. Es una pena que Juan José Arteaga no ha querido narrar
ese episodio. Él era un combatiente. Yo ahí de cochino. Bien, un día como hoy nació Rafael Méndez, periodista y amigo. El periodista también Toñito Grasals, Ay, sí. Antonio Grasals, el señor Hermenegildo Ramírez. Así tranquilito aparece hoy la primera figura de la construcción de República Dominicana. La persona que más habitaciones ha construido, tanto en el sector público, cuando era dirigente, funcionario de Balaguer, como en el sector privado. Nadie se le puede ni cerca de Rafael Vitelio Bisonó y Genao. Tato Bisonó está de cumpleaños. El dirigente político Santiago Morel, Ana Victoria Vargas Monción, nuestro querido amigo don Eladio Sánchez. Don Eladio Sánchez es esposo de doña Miriam, propietarios del Hotel Tropicana en la autopista de las Américas. Clara Isabel Tejada, Dolores de los Santos, Luz Peguero de Aquino. Oh, doña Luz está de cumpleaños. Sí, es un Nuestra poder. querida La esposa doña de Juan de Luz, Dios. esposa de Juan de Dios Aquino, los reyes de la Chacabana. Ella es la administradora de Juan de Dios Chacabanas, Luz Peguero. Daniel González en el Cercado tiene, bueno, Daniel tiene ya cerquita de 90. José Casimiro Ramos, exdirector de Intabaco. Los propietarios de farmacia Kenneth Giselle Cepeda y Ramón Eugenio Alonso. También está de cumpleaños nuestro querido amigo Elvis Alam Lora. Elvis Alam, un libanés, casado con libanesa, muy activo durante muchos años en el club y hoy embajador en el Líbano con sede en Turquía. Elvis Alam es embajador dominicano en Turquía, hijo de un médico petromacorizano. Elvis Alam, Luz Peguero, Rafael Méndez, Toñito Grasal, Tato Bisonó, don Eladio Sánchez y todos los nacidos un 15 de abril, le deseamos salud y larga vida.